El nacimiento de Sansón, Jueces 13. Había una vez, en una remota aldea israelita, un hombre y una mujer llamados Menoué y su esposa, quienes vivían una vida sencilla y piadosa. Sus corazones anhelaban con fervor la bendición de tener un hijo, y sus súplicas llegaron a oídos divinos. Una tarde soleada, un mensajero celestial descendió del cielo para anunciar que sus plegarias habían sido escuchadas. Antes de seguir, no olvides comentar en este vídeo, dejarnos tu valioso me gusta, y te animamos a suscribirte a nuestro canal. Además, recuerda que al final de este vídeo tenemos un gran regalo para ti, en agradecimiento por ser suscriptor de este canal, y que estará disponible solo por tiempo limitado. Menoué y su esposa quedaron atónitos al recibir la noticia de que serían bendecidos con un hijo, y no solo eso, sino que este niño sería especial, elegido por el Todopoderoso desde antes de su concepción. El ángel reveló que debían criar al niño de acuerdo con las leyes divinas y que su hijo, llamado Sansón, sería consagrado a Dios desde su nacimiento. La noticia del nacimiento de Sansón se extendió rápidamente por la aldea, y la gente esperaba con gran expectación la llegada de este niño milagroso. Menoué y su esposa se prepararon con esmero para la llegada del pequeño, llenando su hogar con amor y esperanza. El día finalmente llegó, y la casa de Menoué estaba llena de alegría y júbilo. Sansón nació con una fuerza y vitalidad excepcionales, evidencia clara de la bendición divina que reposaba sobre él. La noticia de su nacimiento se extendió más allá de la aldea, llegando a oídos de los filisteos, quienes gobernaban sobre la tierra de Israel en ese tiempo. A medida que Sansón crecía, su fuerza física aumentaba de manera extraordinaria. Sus padres, obedientes a la voluntad de Dios, le enseñaron la importancia de su consagración y le instruyeron en los caminos de la rectitud. Sin embargo, a pesar de su devoción, Sansón comenzó a sentir una atracción hacia el mundo exterior, especialmente hacia una joven filistea llamada Dalila. Dalila era conocida por su belleza y encanto, pero su corazón estaba lleno de astucia y ambición. Enterada de la fuerza sobrenatural de Sansón, decidió utilizar su encanto para descubrir el secreto de su poder. Con artimañas y dulces palabras, Dalila buscó descubrir la fuente de la fortaleza de Sansón. A medida que la relación entre Sansón y Dalila se desarrollaba, la dedicación del joven a su consagración se debilitaba. La atracción hacia lo prohibido y la seducción de Dalila nublaban su juicio. La joven filistea persistía en su búsqueda del secreto de su fuerza, mientras Sansón, confiado en su invulnerabilidad, compartía con ella detalles de su consagración. La traición se gestaba en la sombra, y finalmente, Dalila descubrió el secreto de Sansón. Su fuerza residía en su cabellera, símbolo de su consagración a Dios. Sin demora, Dalila entregó esta información a los filisteos, sellando el destino de Sansón. Los filisteos, aprovechando la vulnerabilidad de Sansón, lo capturaron y lo llevaron encadenado a Gaza. El héroe, una vez invencible, ahora se encontraba ciego y débil, víctima de su propia debilidad y la traición de aquellos en quienes confiaba. Sin embargo, en su oscuridad, Sansón encontró la luz de la redención. En su prisión, oró con fervor a Dios, arrepintiéndose de sus acciones y prometiendo vivir según la consagración que le fue encomendada desde el principio. En un acto de misericordia divina, Dios restauró la fuerza de Sansón una vez más. El día de la venganza finalmente llegó. En un acto de valentía y fe, Sansón derribó las columnas del templo filisteo en el que estaba encadenado, pereciendo junto con sus enemigos. Su sacrificio no solo liberó a su pueblo de la opresión filistea, sino que también dejó un legado de redención y fuerza espiritual. La historia del nacimiento y caída de Sansón se convirtió en un recordatorio eterno de la importancia de la consagración y la fidelidad a la voluntad divina. A través de sus altibajos, Sansón demostró que incluso el más fuerte de los hombres puede caer si se aparta del camino de la rectitud, pero también mostró que la redención está al alcance de aquellos que buscan sinceramente el perdón de Dios. Tras la caída de Sansón y la liberación de su pueblo,
la historia de su vida resonó a lo largo de los años, convirtiéndose en un símbolo de fortaleza, arrepentimiento y redención. La aldea israelita, una vez más gozando de la libertad, recordaba con reverencia el sacrificio de aquel hombre ungido por la divinidad. La historia de Sansón se transmitía de generación en generación como un faro de advertencia y esperanza. Las madres contaban a sus hijos sobre la importancia de mantenerse fiel a los designios de Dios, recordándoles que la verdadera fortaleza residía en la consagración del corazón. Con el tiempo, el legado de Sansón trascendió las fronteras de la pequeña aldea y se extendió por toda la tierra de Israel. Su historia inspiró a líderes y guerreros, recordándoles que la verdadera victoria no yace en la fuerza física, sino en la conexión con lo divino. Las enseñanzas de Sansón se convirtieron en parte fundamental de las tradiciones religiosas, siendo recordado en festivales y celebraciones como un ejemplo de humildad, arrepentimiento y la capacidad de Dios para transformar vidas. El pueblo de Israel aprendió que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la redención siempre estaba al alcance de aquellos que buscaban el perdón con sinceridad. A medida que las generaciones pasaban, el nombre de Sansón se volvía legendario, pero no como un mito lejano, sino como un recordatorio constante de la fragilidad humana y la necesidad de una conexión espiritual profunda. Las enseñanzas de su historia resonaban en los corazones de aquellos que buscaban un propósito más allá de la fuerza física y el poder terrenal. La historia de Sansón no solo dejó un impacto en la tierra de Israel, sino que también cruzó fronteras, llegando a oídos de aquellos que buscaban significado y dirección en sus vidas. Su legado se convirtió en un testimonio universal de la capacidad del arrepentimiento para transformar vidas y restaurar la comunión con lo divino. En el transcurso de los años, los relatos sobre Sansón inspiraron obras artísticas, desde pinturas hasta poemas, cada una capturando la esencia de su viaje espiritual. Las representaciones visuales de su historia se exhibían en templos y santuarios, sirviendo como recordatorio constante de la gracia divina y la fragilidad humana. A través de las generaciones, el nacimiento, vida y sacrificio de Sansón continuaron siendo fuente de reflexión y meditación. Su historia trascendió el tiempo, convirtiéndose en un legado eterno que recordaba a la humanidad la importancia de la consagración, el arrepentimiento y la confianza en la guía divina. Así concluyó la historia de Sansón, una historia que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, recordando a todos que, incluso en las caídas más profundas, la luz de la redención brilla con fuerza, ofreciendo esperanza y renacimiento a aquellos que buscan el perdón con un corazón sincero. A medida que los siglos avanzaban, la historia de Sansón seguía siendo contada en hogares, templos y plazas. Su legado no solo permanecía en las páginas de los textos sagrados, sino que vivía en las tradiciones, en los cantos de adoración y en las lecciones transmitidas de generación en generación. Las enseñanzas de Sansón resonaban especialmente en tiempos de desafío y tribulación. En momentos de opresión, los corazones buscaban consuelo y orientación en la historia del hombre fuerte que, a pesar de sus caídas, encontró redención a través del arrepentimiento sincero. Los líderes y sabios de las comunidades recordaban a sus pueblos la importancia de la consagración, instándolos a permanecer fieles a los principios divinos incluso en medio de las adversidades. La figura de Sansón se convertía en una inspiración constante para resistir las tentaciones y perseverar en la búsqueda de la virtud. Las representaciones artísticas de la historia de Sansón continuaban evolucionando, adaptándose a las sensibilidades y estilos de cada época. Pinturas, esculturas y representaciones teatrales llevaban a la vida la travesía del hombre que, a través de su caída y redención, recordaba a la humanidad la magnitud de la gracia divina. En el mundo moderno, donde las luchas espirituales y morales eran tan relevantes como en tiempos antiguos, la historia de Sansón resonaba con fuerza. Los individuos, atrapados en las telarañas de la tentación y el desaliento, encontraban consuelo y esperanza al recordar que incluso el más fuerte entre ellos había experimentado la fragilidad humana.
Las adaptaciones cinematográficas de la historia de Sansón cautivaban a audiencias de todo el mundo, llevando su mensaje a nuevos horizontes. Las películas exploraban la complejidad del personaje, su lucha interna, y cómo su viaje reflejaba la eterna batalla entre la luz y la oscuridad. A pesar de los avances tecnológicos y cambios culturales, la esencia de la historia de Sansón seguía siendo inmutable. Su legado se volvía un faro en medio de la confusión, recordando a la humanidad que, a través del arrepentimiento genuino, siempre había la posibilidad de renacer y encontrar la fuerza en la conexión con lo divino. En los rincones más remotos del mundo, donde las culturas y creencias divergían, la historia de Sansón encontraba un terreno común. Su narrativa trascendía las barreras lingüísticas y religiosas, uniendo a las personas en la comprensión de que, independientemente de las diferencias, todos compartían la experiencia de la fragilidad y la necesidad de redención. Así, la historia de Sansón se convertía en un legado atemporal, un recordatorio constante de la gracia divina, la importancia de la consagración y la posibilidad de renacer de las cenizas de la caída. En cada capítulo de la historia humana, la figura de Sansón persistía como un faro de esperanza, iluminando el camino hacia la redención y la renovación espiritual. Con el correr de los años, la figura de Sansón adquirió una dimensión simbólica que trascendía la historia individual. Se convirtió en un emblema de la fortaleza espiritual, la lucha interna y la posibilidad de encontrar renovación incluso en los momentos más oscuros. En las comunidades, la historia de Sansón se integraba en rituales y ceremonias, recordándoles a las personas que la verdadera fortaleza no se encontraba en la acumulación de poder terrenal, sino en la conexión con lo divino. Las lecciones de su vida eran aplicadas en la vida cotidiana, recordándoles a todos que, al igual que Sansón, cada individuo llevaba consigo la responsabilidad de mantenerse fiel a sus convicciones y consagrarse al servicio de un propósito superior. Las escuelas y centros de enseñanza incluían la historia de Sansón en sus programas, no solo como una narrativa religiosa, sino como un relato universal que exploraba la dualidad del ser humano. Se enseñaba que, en la búsqueda de conocimiento y sabiduría, era esencial reconocer la fragilidad humana y la necesidad constante de rectitud y arrepentimiento. La figura de Sansón también se reflejaba en la literatura contemporánea, donde autores y escritores exploraban la complejidad de los personajes, la lucha interna y la redención. Sus historias se tejían en tramas modernas, llevando consigo la esencia atemporal de la travesía de Sansón. En los momentos de crisis y desafío social, la historia de Sansón resonaba con particular intensidad. Líderes religiosos y espirituales instaban a la reflexión colectiva, recordando que la verdadera fortaleza de una sociedad no radicaba solo en el progreso material, sino en la integridad espiritual de sus individuos. En el ámbito global, donde las diferencias culturales a menudo dividían a las naciones, la historia de Sansón se convertía en un puente de comprensión. La humanidad, al enfrentarse a desafíos compartidos, encontraba en la figura de Sansón un recordatorio de la unidad en la fragilidad y la posibilidad de buscar redención juntos. Los teólogos y estudiosos continuaban profundizando en la riqueza espiritual de la historia de Sansón, explorando sus capas de significado y relevancia en la era contemporánea. Conferencias y simposios se centraban en analizar cómo las lecciones de su vida podían aplicarse a los dilemas éticos y morales de la sociedad moderna. En un mundo cada vez más interconectado, la historia de Sansón trascendía las fronteras, uniendo a personas de diversas culturas bajo el reconocimiento compartido de la humanidad. La figura del héroe caído y redimido recordaba a todos que, a pesar de las diferencias externas, la búsqueda de la verdad y la conexión con lo divino eran anhelos universales. Así, la historia de Sansón, nacida en las páginas de la Biblia, continuaba su viaje a través del tiempo, llevando consigo un mensaje de esperanza, arrepentimiento y la posibilidad de encontrar fuerza en la gracia divina. Su legado perduraba, invitando a la humanidad a reflexionar sobre su propia travesía espiritual y la búsqueda constante de redención en medio de las vicisitudes de la vida.
A medida que el tiempo avanzaba, la figura de Sansón se convertía en un faro de inspiración no solo para aquellos que buscaban significado espiritual, sino también para aquellos que enfrentaban desafíos individuales. La historia del hombre ungido por la divinidad se volvía un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad, aprender de las caídas y buscar constantemente la conexión con lo trascendental. En las comunidades surgían movimientos dedicados a seguir el ejemplo de Sansón, no solo como un héroe religioso, sino como un guía moral en la vida diaria. Se formaban grupos de estudio que exploraban las lecciones de su historia y buscaban aplicarlas en sus propias travesías espirituales. Las representaciones artísticas de Sansón continuaban evolucionando, adaptándose a los gustos y estilos contemporáneos. Instalaciones multimedia, murales urbanos y expresiones culturales incorporaban la imagen del hombre fuerte y su travesía, buscando comunicar la universalidad de su mensaje. La figura de Sansón también resonaba en los debates éticos y morales de la sociedad. Su historia se convertía en un referente para reflexionar sobre el equilibrio entre el poder y la responsabilidad, la tentación y la rectitud. La ética personal y la integridad moral encontraban en Sansón un espejo donde examinarse. En el ámbito académico, los estudios sobre la historia de Sansón se diversificaban. Filósofos, antropólogos y psicólogos se sumergían en el análisis de los aspectos universales de su experiencia, explorando cómo los dilemas y desafíos enfrentados por Sansón encontraban eco en la condición humana. La figura de Sansón también se incorporaba en la cultura popular de formas inesperadas. Referencias a su historia aparecían en canciones, películas y novelas contemporáneas, reinterpretando su legado para audiencias modernas. Este fenómeno cultural demostraba la perdurabilidad de la historia de Sansón y su capacidad para resonar en diferentes contextos. En las redes sociales, comunidades virtuales se formaban alrededor del mensaje de Sansón. Personas de diversas partes del mundo compartían reflexiones, citas y experiencias inspiradas en su historia, creando un diálogo global sobre la importancia de la espiritualidad y la búsqueda constante de la verdad. A medida que la historia de Sansón seguía extendiéndose en la conciencia colectiva, su mensaje no perdía relevancia. En una era caracterizada por la rapidez y la efímera atención, la figura del hombre fuerte y su travesía se destacaba como un faro de estabilidad y profundidad espiritual. La historia de Sansón no era solo un relato antiguo, era una narrativa viva que continuaba inspirando a las generaciones venideras. En cada rincón del mundo, su legado perduraba, recordando a la humanidad la importancia de la consagración, el arrepentimiento y la posibilidad constante de renacer espiritualmente. Y así, la historia de Sansón, iniciada en los pasajes de la Biblia, trascendía las páginas sagradas para convertirse en un relato eterno, un recordatorio atemporal de la fortaleza del alma y la búsqueda incesante de la luz divina en medio de las sombras. Con el paso del tiempo, la historia de Sansón se convirtió en un eco que resonaba en los corazones de aquellos que se encontraban en encrucijadas espirituales. Su legado no era solo una narrativa del pasado, sino un faro que guiaba a las almas perdidas en la oscuridad de la vida moderna. En la era digital, plataformas educativas en línea surgieron con el propósito de explorar y difundir las enseñanzas de Sansón. Cursos virtuales, podcasts y blogs se dedicaban a desentrañar los misterios de su historia, proporcionando herramientas prácticas para la aplicación de sus lecciones en la vida cotidiana. Las peregrinaciones a lugares vinculados con Sansón se volvieron una tradición en la que personas de diversas partes del mundo se unían en la búsqueda de conexión espiritual. Templos antiguos, sitios históricos y lugares simbólicos se convertían en destinos de viaje para aquellos que anhelaban sumergirse en la energía de la historia del héroe bíblico. La figura de Sansón inspiraba movimientos filantrópicos y de servicio comunitario. Grupos humanitarios adoptaban la fortaleza y entrega del héroe para enfrentar desafíos sociales y ayudar a aquellos en situaciones de vulnerabilidad.
La idea de consagrarse a un propósito superior se manifestaba en acciones concretas para mejorar la calidad de vida de los demás. Las adaptaciones teatrales y cinematográficas de la historia de Sansón continuaban cautivando audiencias. Directores y guionistas, intrigados por la complejidad del personaje, exploraban nuevas interpretaciones que resonaban con las preocupaciones y dilemas de la sociedad contemporánea. En el ámbito científico, investigadores exploraban la relación entre la espiritualidad y la salud mental, utilizando la historia de Sansón como punto de referencia. Estudios y publicaciones científicas analizaban cómo la conexión con lo divino y el arrepentimiento podían influir positivamente en el bienestar emocional y psicológico. La historia de Sansón se incorporaba a eventos culturales y festivales, donde la música, el arte y la poesía celebraban la trascendencia de su mensaje. Jóvenes artistas encontraban inspiración en su historia, creando obras contemporáneas que reinterpretaban su legado para una audiencia moderna. En el ámbito empresarial, líderes tomaban lecciones de Sansón para promover una ética de liderazgo basada en la integridad y la responsabilidad. La idea de la consagración y la dedicación a un propósito superior se integraban en la visión de empresas que buscaban no solo el éxito material, sino también un impacto positivo en la sociedad. La historia de Sansón se contaba en diferentes formatos, desde libros electrónicos interactivos hasta experiencias de realidad virtual que permitían a las personas sumergirse en su mundo. La tecnología moderna se convertía en una herramienta para llevar las enseñanzas de Sansón a nuevas generaciones de una manera accesible y envolvente. En resumen, la historia de Sansón no solo perduraba en la memoria histórica, sino que evolucionaba y se adaptaba a las necesidades y desafíos de cada época. Su legado se convertía en un recordatorio constante de la importancia de la espiritualidad, la rectitud y la búsqueda continua de la conexión con lo divino en medio de un mundo en constante cambio. A medida que la historia de Sansón continuaba su influencia en diversos aspectos de la vida moderna, su figura se integraba aún más en el tejido de la sociedad contemporánea. La música, como expresión artística universal, también se veía influenciada por la historia del héroe bíblico. Cantantes y compositores encontraban inspiración en sus desafíos, victorias y derrotas, creando canciones que resonaban con la búsqueda de la fuerza interior y la redención espiritual. Conciertos y festivales dedicaban espacios para explorar la riqueza emocional de la historia de Sansón a través de la música. En el mundo de la moda, diseñadores se dejaban llevar por la estética y simbolismo de la historia. Desfiles de moda presentaban colecciones inspiradas en la dualidad de la fuerza y la fragilidad, utilizando elementos de la consagración y el arrepentimiento como metáforas visuales. La moda se convertía en una expresión artística que recordaba a las personas la importancia de la autenticidad y la conexión espiritual. La narrativa de Sansón también se entrelazaba con el movimiento ecologista y sostenible. Grupos comprometidos con la preservación del medio ambiente adoptaban la historia como un llamado a la responsabilidad y consagración hacia la tierra. Proyectos de reforestación y campañas de concientización se inspiraban en la idea de cuidar y preservar el regalo divino de la creación. En la esfera política, la figura de Sansón resonaba como un símbolo de resistencia ante la opresión y la injusticia. Movimientos sociales adoptaban su historia como un recordatorio de que incluso el individuo más fuerte podía levantarse contra la tiranía. Sus enseñanzas se convertían en un llamado a la acción para aquellos comprometidos con la lucha por la libertad y la equidad. La gastronomía también se unía a la celebración de la historia de Sansón. Chefs y restaurantes creaban platos inspirados en la dieta que pudo haber seguido el héroe bíblico, utilizando ingredientes simbólicos que representaban la consagración y la fuerza. Eventos culinarios exploraban la conexión entre la alimentación consciente y la espiritualidad. En la esfera digital, aplicaciones y plataformas tecnológicas ofrecían experiencias interactivas basadas en la historia de Sansón. Juegos educativos y aplicaciones de realidad virtual permitían a las personas explorar su vida,
desafíos y decisiones, brindando una experiencia envolvente que iba más allá de las páginas de un libro. La historia de Sansón se integraba en los sistemas educativos, no solo como un relato religioso, sino como una lección de ética y humanidad. Cursos de ética y filosofía exploraban la travesía del héroe bíblico, invitando a los estudiantes a reflexionar sobre la importancia de la consagración personal y la conexión con lo divino en la vida moderna. En resumen, la historia de Sansón seguía siendo una fuente inagotable de inspiración en todos los aspectos de la vida. Su legado trascendía las fronteras de la religión, convirtiéndose en un símbolo universal de fuerza interior, redención y la constante búsqueda de significado en un mundo en constante evolución. La historia de Sansón, en su continua influencia en la sociedad moderna, encontraba un espacio significativo en la espiritualidad personal y la introspección. Grupos de meditación y retiros espirituales adoptaban la narrativa de Sansón como una guía para la autoexploración y la conexión con lo trascendental. Practicantes de diversas tradiciones encontraban en sus lecciones una fuente de sabiduría atemporal. La psicología también se interesaba en los aspectos más profundos de la historia de Sansón. Terapeutas y consejeros utilizaban su travesía como un marco para entender la complejidad de la naturaleza humana, explorando la dualidad de la fuerza y la vulnerabilidad en el proceso de crecimiento personal y la superación de traumas. En la educación infantil, adaptaciones de la historia de Sansón se convertían en herramientas pedagógicas para enseñar valores fundamentales. Libros ilustrados y material didáctico presentaban la narrativa de manera accesible, invitando a los niños a reflexionar sobre la importancia de la rectitud y el arrepentimiento en sus vidas. La historia de Sansón se entrelazaba con el campo de la salud mental y el bienestar emocional. Terapias artísticas y expresivas utilizaban su travesía como una metáfora para que individuos exploraran sus propias fortalezas y desafíos, fomentando un camino hacia la sanación interna. En la esfera deportiva, atletas encontraban motivación en la historia del héroe bíblico. Equipos deportivos adoptaban elementos simbólicos de su historia como emblemas, recordando a los jugadores la importancia de la fuerza mental, la resistencia y el trabajo en equipo. La narrativa de Sansón se convertía en un estandarte de inspiración en el mundo del deporte. La figura de Sansón también inspiraba proyectos de ayuda humanitaria. Organizaciones no gubernamentales adoptaban su historia como un símbolo de esperanza para comunidades en situaciones difíciles, recordando que incluso en las circunstancias más adversas, la fuerza espiritual podía conducir a la transformación y el renacimiento. En la esfera tecnológica, la inteligencia artificial se utilizaba para crear experiencias interactivas basadas en la historia de Sansón. Aplicaciones de realidad aumentada permitían a las personas sumergirse en su entorno histórico, brindando una nueva perspectiva sobre la antigua narrativa. La historia de Sansón continuaba resonando en eventos multiculturales que buscaban la unión a través de la diversidad. Festivales y encuentros interreligiosos adoptaban elementos de su historia como símbolos de unidad, recordando a todos que la espiritualidad podía ser un puente entre diferentes creencias y culturas. En la literatura contemporánea, autores exploraban nuevas facetas de la historia de Sansón, llevándola a contextos y géneros diversos. Novelas, poemas y ensayos se inspiraban en sus enseñanzas para explorar los matices de la experiencia humana y la búsqueda de significado en un mundo cambiante. Así, la historia de Sansón, en su adaptación a los diversos aspectos de la sociedad moderna, seguía siendo una fuente de reflexión, inspiración y guía espiritual. Su legado perduraba como un faro de luz en el vasto océano de la experiencia humana, recordando a cada individuo la posibilidad constante de renovación y crecimiento interior.